Lorenzo Boturini Benaducci, que como ustedes bien saben es referente obligado en la declaración histórica del entrañable acontecimiento guadalupano. Es decir, prácticamente no puede hablarse de Guadalupe si no es referirse a don Lorenzo Boturini. Y el referirse a don Lorenzo Boturini, bueno, pues no es una mera calle de la Ciudad de México, sino es el amoroso historiador de guadalupanismo en el siglo XVIII novohispano. Una labor de historiador que le ocasionó bastantes problemas, porque como enamorado que fue de la Virgen de Guadalupe, se le ocurrió primero que a nadie la idea de coronar a la celestial señora guadalupana, para lo cual él se puso a reunir documentos y a reunir dineros, pero bueno, él mismo lo relata en el memorial al Marqués de Ensenada. Él no conocía la legislación no hispana y bueno, pues a la postre iba a ser el encarcelado por un afán por el que a la postre sería recordado, pero que en su momento le ocasionó ciertos infortunios. Ahora bien, a invitación, decía yo, del maestro Gerardo Valle, director del CEG, y también del doctor David Sánchez, director de Humanidades de la UPAEP, pues quise yo escribir algo relacionado con don Lorenzo Boturini, pero que no fuese el trillado expediente de referir su vida y sus azares, así nada más. No, hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención sobre la marcha de ir buscando información para escribir este texto para la enciclopedia del maestro Valle. Y fue justamente lo que se declara ya desde el título de esta contribución de un servidor, que el inicio de esta edificación arquitectónica, que es la historicidad del acontecimiento del que don Lorenzo Boturini fue protagonista, inició muy particularmente con la figura de Juan Diego. Y eso es algo que para mí fue bastante sorprendente. Yo me imagino que también para el maestro Valle y algunos de nuestros colegas del CEG que leyó mi contribución, porque sí, efectivamente, el interés de don Lorenzo Boturini por los temas guadalupanos inició con el vidente del Tepeyac, inició con la figura de Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Es así que por, intitulé a esta contribución Lorenzo Boturini y algunas piedras juandieguinas de su edificio histórico guadalupano, cuando en honor a la verdad, queridos amigos, estas piedras son el cimiento de su edificio histórico. Sobre estas piedras juandieguinas es el que va él a iniciar su investigación y su recopilación documental. Entonces, ¿cuáles son estas piedras guadalupanas? Bueno, pues voy a tratar de ilustrarlas aquí de manera muy sencilla. En primer lugar, tenemos esta imagen que muy probablemente es conocida de ustedes, incluso suscitó algo de controversia cuando fue adoptada como la imagen oficial para la canonización de Juan Diego, cuando Juan Diego fue a la postre canonizado por San Juan Pablo II. Bueno, pues se eligió una imagen que se adoptó como la imagen oficial de Juan Diego. Y pues despertó mucha controversia, ¿no? Por decirlo menos. ¿Por qué? Porque en realidad nos está presentando a un indígena genuflecto, precisamente a los pies del brocal del célebre Pocito. Ustedes se conocen la historia guadalupana, pues sabrán
de la Capilla del Pocito, esta obra de Guerrero y Torres de finales del siglo XVIII. Bueno, pues esta imagen de Juan Diego ante el Pocito está vinculado con un hecho eh, propiamente milagroso en la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que Juan Diego no se acordaba de todo bien dónde se le había aparecido la Virgen de Guadalupe en alguna de las ocasiones en particular, y se dice que en ese momento milagrosamente manó del suelo un arroyo, un manantial de aguas curativas. Esto está inmortalizado por una pintura de Jimeno y Planes. Y bueno, pues ese es el origen del Pocito, ¿no? Ese manantial que iba a describir el pirata Miles Phillips en 1568, pues es lo que estamos viendo ahí a la izquierda, justamente enfrente del visionario de Guadalupe, ¿no? Es un brocal que, bueno, en primer lugar fue bardeado por Calixto González Abecenraje, y ya después motivó la edificación de esa capilla octogonal que conocemos como el Pocito. Bueno, entonces lo que vemos es al indio Juan Diego, el brocal del Pocito y una serie de hechos circunstantes geográficos, pues que sería el entorno del Tepeyac, ¿no? Pero ¿por qué digo que suscitó controversia? Porque pues muchos lo veían muy barbado, ¿no? Como si los indígenas no tuviesen barba, ¿no? Algunas de las voces de disidencia decían que, bueno, Juan Diego no debía tener barba, ¿no? Mediría poco más de 1,60 m, tendría el pelo lacio, no ondulado como lo vemos aquí, ¿verdad? El cuerpo proporcionado y más bien robusto de tanto caminar, ojos más bien rasgados y no tan redondos, pero eso sí, dicen los detractores, debía ser lampiño, ¿no? Bueno, eso, queridos amigos, pues es un tópico, es un lugar común. Basta leer a Bernal Díaz del Castillo para saber que el propio Moctezuma II, Jocoyotzin, el que tuvo que enfrentar a los conquistadores europeos, pues dice el cronista y soldado de Cortés Díaz del Castillo que tenía barbas tan luengas como las del propio Cortés. Así que eso de que los indios no tenían barba, pues es un tópico, es un lugar común. Lo que es un hecho es que pues la imagen no gustó, ¿no? No gustó. Lo que muchos ignoran es que esta imagen se corresponde con este indio genérico que tenemos aquí a la derecha. Usted me dirá, maestro Valle, si se alcanza a ver en la pantalla. Este indio que está a la derecha está tomado del célebre vocabulario de lengua castellana mexicana de Fray Alonso de Molina. Bueno, en la parte final de la sección castellana y mexicana, o sea, el español náhuatl, aparece este indio genuflecto, ¿no? Y verán ustedes que es prácticamente la misma postura que tiene el conocido como verdadero retrato del siervo de Dios, Juan Diego. Es un óleo sobre tela del siglo XVII, mediados del siglo XVII, custodiado en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con las piedras juandieguinas? Bueno, pues es que esta es la primera piedra que Boturini encontró en Tlaxcala. Él encontró esta pintura y él mismo lo relata, pero antes de leer el testimonio, quiero rápidamente presentar a ustedes este pequeño texto en donde el propio don Lorenzo Boturini, en un memorial que dirige al Marqués de la Ensenada, él refiere cómo pasó aquí a la Nueva España, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues cómo llegó Boturini aquí y cómo es que a la postre se dio a la tarea de recopilar tantos documentos y allegarse eh, eh, eh,
elementos históricos para la historicidad del acontecimiento guadalupano, entre ellas esta pintura. Bueno, pues él lo relata así, ¿no? Y estoy justamente citando de los manuscritos originales que se conservan en el Archivo General de Indias. Y cuenta Boturini, dice, tenía yo un antiguo deseo de ver el primer tiempo de la cristiandad, Nuestra Señora del Pilar, y lo satisfice en Zaragoza, pidiendo a la Virgen me encaminase por aquella senda que fuese de su agrado. Y a la vuelta a Madrid vino conmigo en el coche don Joaquín de Codallos, que había resuelto hacer su viaje a México. Y tanto me celebró este sujeto a aquellos países que pudo conseguir que le acompañase. Y aunque no tenía yo otro destino que el de ver tierras, fui a Cádiz con dicho Codallos. Y sin tener licencia alguna, ese fue el gran problema con Boturín, ¿eh? Sin tener licencia alguna, porque entonces ignoraba yo las leyes de España, me embarqué en la flota del señor Pintado el año de 1735. Él tendría más o menos 35 o 37 años, porque no se sabe bien a bien en qué año nació, sin que nadie me lo estorbara. Nadie me dijo, usted no puede pasar a Nueva España. Llegué a Veracruz en el navío Almiranta Santa Rosa, que naufragó en dicho puerto. Empezó a ensayarme con algunos trabajos que no había conocido porque me faltaron algunas alabas de mi equipaje. O sea, él llegó acá pues, buscando conocer tierras, ¿no? Y cuando habla ya de propiamente de la Nueva España, dice, pasé a México corriendo tierras y descubriendo mapas y manuscritos que conducen no solo a la historia de Nuestra Señora, sino también a la general del reino. Y solo Dios sabe los gastos y quebrantos que tuve en buscar tan peregrinos, estimables documentos. Aquí ya pues se adelanta la cuestión, ¿no? Él cuando llega a la Nueva España queda absolutamente enamorado a su paso por el Tepeyac de la Celestial Señora, al grado de que dice que se la pasó 3 días contemplándola sin poder apartar la mirada de esta eh, bellísima imagen. Se enamoró de la Virgen y hablando con los capellanes de Tepeyac, él comprendió que no estaba lo suficientemente bien historiada la materia, entonces él decide hacerlo. Él se convierte en abogado de la historicidad de estos hechos y decide buscar esta serie de papeles que está él mencionando, mapas, manuscritos, con la única finalidad de sustanciar mejor el hecho guadalupano. Fue precisamente en ese contexto en el que él encuentra esta pintura. Es decir, esta pintura de Anónimo Pincel fue encontrada por Boturini. Él lo va eh, a relatar en el catálogo del Museo Histórico Indiano. Es decir, él hizo un catálogo de las obras, los manuscritos, documentos, mapas que él reunió, que en su momento le fueron arrebatados, ¿verdad? Porque como él había pasado estas tierras sin permiso, se consideraba que ese afán era ilegal. Entonces no solo fue encarcelado, sino que le secuestraron sus papeles. Y gracias a ese secuestro, amigos, pues muchos de estos documentos están ahora en la Biblioteca Nacional de Francia o en la Biblioteca Pública de Nueva York, en muchos lugares del mundo, porque fueron dispersados en su momento estos documentos. Bueno, cuando él en su catálogo del Museo Histórico Indiano refiere una serie de obras, textos, de documentos que él ha reunido, menciona esta pintura que hemos visto. Él la menciona. Y vean en qué términos lo hace. Dice, sirve también a las pruebas de la historia de su divina majestad, o sea, de la historia de la Virgen de Guadalupe, el retrato original que tengo del dichoso Juan Diego, el que se ve pintado de rodillas mirando al cerrito Tepeyacac, donde se le apareció la primera vez nuestra madre y patrona, y tiene a helado el pozo milagroso que brotó de aguas minerales y muy saludables cuando
encima de él se le apareció otra vez la Madre de Dios. Y dice Boturini, hallé dicho retrato en Tlaxcalan, donde lo había transportado un sacerdote indio que fue vicario del santuario de Guadalupe. Aquí posiblemente el maestro Valle sepa el nombre de ese sacerdote indio, pero pues no ha llegado, creo, a nosotros este nombre, pero sería muy interesante saber quién fue ese sacerdote indígena que fue vicario del Santuario de Guadalupe y que llevó a Tlaxcala este cuadro, porque es muy interesante. Un indígena saca del Tepeyac el retrato de un indígena y un caballero italiano lo encuentra y a la postre regresa al Tepeyac, ¿verdad? Es una historia de lo más curioso. Bueno, pues amigos, esta es la primera piedra de este edificio histórico guadalupano que empieza a construir el caballero Botún. Él va a decir que esa recopilación de manuscritos, planos, pinturas y documentos que hace por amor a la guadalupana es su única hacienda, ¿eh? Él dice, esta es mi única hacienda, ¿no? Fíjense, un personaje que llega a estas tierras de lejanas latitudes se enamora de la guadalupana incluso más que los mismos individuos que nacieron aquí. Y en ese afán él pudo salvar para la posteridad muchas de las obras fundamentales que los investigadores guadalupanos, el maestro Bravo, el maestro Valle lo saben bien, utilizamos consuetudinariamente para nuestros estudios guadalupanos. Ese cuadro, ese retrato de Anónimo Pincel es una de las primeras cosas que encontró Boturín, ¿no? Y entonces es una de estas piedras juandieguinas. ¿Por qué juandieguina? Pues porque nos representa a Juan Diego Genufleto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían otras de estas piedras? Pues nada menos y nada más que el Nican Mopowa, ¿no? El que están viendo ustedes en la parte izquierda de la pantalla. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande, creo que se alcanza a ver. Ustedes me dirán si es así. Es el primer folio de la copia más antigua que se conoce del Nican Mopowa que se custodia en la Biblioteca Pública de Nueva York, de la colección Monumentos Guadalupanos, esos papeles que andando el tiempo fueron de José Fernando Ramírez, pero muchos de los cuales en sus principios eran de Boturini. Estos números que ven ustedes aquí que dice cuaderno 12, es el número que Boturini le dio a esta copia del Nican Mopowa. ¿Por qué? Porque no es el original como muchos pensaron. Todavía el señor Pedrosa del CEG, él anda diciendo que este es el original. Pero ¿cómo va a ser el original si está en papel europeo, ¿no? Además está incompleto y tiene párrafos repetidos. Pues es una copia, pero es la más antigua copia que se conoce. Bueno, esta es una una de estas piedras interesantes del edificio arquitectónico guadalupano en Icamopowa, pero esa no es propiamente una piedra juandieguina. Aunque menciona Juan Diego, el que es más importante es este que vemos a la derecha, que también está en la Biblioteca Pública de Nueva York y que es el testamento llamado de Cuautitlán, el testamento de 1559, en donde una testadora indígena habla de Juan Diego, habla de el hecho prodigioso que en su persona se obró allá en el Tepeyac y habla de la imagen. Es un documento importantísimo en la declaración histórica del acontecimiento y es netamente Juan Dieguino porque nos habla con toda precisión y con toda especificidad de el mancebo Juan Diegotzin. Intelpochli Juan Diegotzin alcanzan ustedes a ver aquí en el centro de la pantalla, ¿no?
nos habla del matrimonio de Juan Diego con Malintzin, con María Lucía, allá en Santa Cruz Tlalpan, junto a San Pedro, cómo dejó después solo a Juan Diego, porque como ustedes bien saben, la esposa de Juan Diego, aquella con la que se casó a ley y bendición, murió en 1529, o sea, 2 años antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, pero nos habla sobre todo de la imagen que milagrosamente se estampó en el ayate de Juan Diego, lo que esta testadora, la hija de Juan García Martín, dice que le pertenece, dice, ¿no? Nos pertenece esa imagen a todos los de Cuautitlán, es decir, ya en una vocación, en un ánimo de pertenencia, se habla de Juan Diego como el hijo predilecto de Cuautitlán y nos habla de la imagen, el ayate, nos habla de la imagen con una predilección, con una vocación verdaderamente identitaria. Pues sepan ustedes, amigos, que ese testamento también está en la Biblioteca Pública de Nueva York y también perteneció a la colección de Boturini. Esta sería propiamente la segunda piedra de su edificio histórico guadalupano en lo referente a Juan Diego. Esto que ven ustedes que dice aquí en el margen, inventario 8, número 47, es también la localización que Boturini le había asignado a este testamento en sus colecciones, que tampoco es el original, ¿eh? El original, aquí el maestro Valle no me dejará mentir, el original, así como el original del Nican Mopowa, estuvo escrito en papel de maguey, pero este tampoco está escrito en papel de maguey, es papel europeo, luego se trata de una copia hecha de propia letra de Boturini, esta letra que ven aquí, la letra de Boturini, y reprodujo el original hasta con sus enmendaduras. Esos tachecitos no crean que son errores de copia Boturini, son deliberadas inclusiones en el traslado que hizo el caballero de esta obra. Ahora, lo interesante de este testamento es que Boturini, aunque hablaba el náhuatl, pues no lo hablaba muy bien, no lo hablaba muy bien. Y él decía que este documento, este testamento de Cuautitlán, era la prueba de que Juan Diego no había tenido descendencia. Que porque decía claramente, y se los voy yo a mostrar aquí, se los voy aquí a mostrar, aquí se declaraba que Juan Diego había muerto virgen, decía él, ¿no? Y se refería a esta frase que ven ustedes aquí. Es más, voy a ver si lo puedo señalar aquí. Ven ustedes que dice aquí, Homo Mikili Inshposhli, pues decía Boturini, esta es la prueba de que Juan Diego no tuvo descendencia, no tuvo hijos, lo que era, paréntesis, algo difícil de aceptar, porque cuando a Juan Diego se le aparece la Virgen de Guadalupe, el indígena tenía 57 años, es decir, él había vivido buena parte de su vida, de su juventud, en tiempos de la gentilidad. Así que, como dice el padre Florencia, es bien posible que haya tenido un hijo, o por él era tenido. Sin embargo, Boturini decía, no, 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 Juan Diego no tuvo descendencia porque yo tengo un testamento de un indígena donde dice que Juan Diego murió virgen. Pero Momikilin Ishpochtli, queridos amigos, no quiere decir murió virgen, quiere decir que murió la doncella, o sea, refiriéndose a Malintzin. Acuérdense ustedes que Juan Diego casa con Malintzin, o María Lucía, y tras escuchar las predicaciones, se dice, de Motolinía, decide Juan Diego guardar con su esposa castidad conyugal. Ciertamente, con ella no tuvo hijos. Entonces, no quiere decir que antes la gentilidad no hubiera podido tener algún descendiente. Pero lo importante aquí es que ese Omomikili, que es en efecto se murió, no se refiere a Juan Diego, se refiere a que se murió Malintzin, o sea, se murió la doncella, la esposa de Juan Diego. O sea, menuda
Menuda confusión la de Boturini. Es decir, esto no es prueba de virginidad de Juan Diego, es simplemente prueba de que se murió 2 años antes la esposa de Juan Diego. Sí me estoy explicando, queridos amigos, es decir, se trata eh, de un documento muy interesante que también fue encontrado por Boturini y él lo narra. Quiero yo mostrarles a ustedes cómo él en el Memorial al Marqués de Ensenada, este manuscrito importante que se custodia en el Archivo General de Indias, él comenta el hallazgo de este testamento que les acabo de mostrar. Dice, caminé 2 años contiguos de una provincia a otra, de pueblo en pueblo, sin poderme acobardar aquellos soles ardientes y molestos diluvios en tiempos de aguas. Y al cabo de ellos se sirvió la bendita señora a consolarme con el testamento original de una tía, dice aquí, del dichoso Juan Diego, escrito en lengua mexicana sobre papel de metal que usaban en la gentilidad, en cuyo texto se dice que se apareció la muy amada Santa María en sábado y otras cláusulas muy importantes. Con estos principios de bendición seguí mi empeño otros 7 años. Ese testamento, amigos, es el que les acabo de mostrar. No es el original que él mismo dice estaba escrito en papel de metal, o sea, papel de maguey, un papel muy deleznable, un papel que fácil se destruye. Por eso él se dio a la tarea de copiarlos. Estos son los traslados que les acabo yo de mostrar. Pues fíjense ustedes, amigos, que este testamento es también uno de los primeros documentos que llegan a manos de Boturini. Entonces ya tenemos dos documentos reunidos por el caballero italiano para sustanciar la historicidad del acontecimiento guadalupano que tienen que ver con Juan Diego. Y esto es algo que yo le digo aquí al maestro Valle, y le digo al maestro Bravo y a todos ustedes que nos acompañan, es algo sobre lo que se debe insistir. Cuando hablamos de Juan Diego, no estamos hablando de un personaje ancilar en la narración de los hechos guadalupanos. No estamos hablando del Beato Pedro de Tomás, fundador de los Hermanitos del Buen Consejo. No, 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 estamos hablando de la piedra de toque de la evangelización en la Nueva España. Un hombre que decía que no era lugar de detenerse el suyo allá donde lo mandaba la Virgen de Guadalupe, que eran las casas obispales de Zumárraga. Él se excusaba y decía, yo no quiero ir allá, señora, no es lugar de mi detenerme donde tú me mandas. Soy mecapal, soy parihuela, soy escalería de tablas. Yo merezco ser cargado, no, yo merezco ser llevado a cuestas. Envía otro. La Virgen le dice, es muy necesario que seas tú el que vayas. En verdad te digo que son muchos mis servidores, pero eres tú el que debe ir. Y en verdad te digo que mucho te pagaré, mucho te recompensaré lo que por mí hicieres. Entonces es muy importante insistir en la figura del vidente. Lo primero que encontró Boturini fueron estos papeles, por eso les llamo yo piedras juandieguinas. Ahora, ese testamento de Cuautitlán que les acabo de mostrar es un documento que luego le va a servir a Boturini para impugnar algo que durante mucho tiempo se empezó a decir a mediados del siglo XVIII, que era que en el convento de Corpus Christi de México eh, había profesado una indígena que era tenida por quinta nieta de Juan Diego, ¿no? Estoy hablando de la indígena María Micaela Jerónima Escalona y Rojas Cortés Pimentel, ¿no? Que profesó en Corpus Christi en 1700, bueno, ingresó en 1739, ya tomó los hábitos 1740
y de la que se decía era quinta nieta de Juan Diego, ¿no? Y no nada más así fulanito lo dijo, no. La Gaceta de México de mayo de 1739 anunció la noticia de que esa monja había profesado en Corpus, era una gran noticia, no solo porque había profesado una monja en un convento, que era una gran noticia en cualquier ciudad hispana, sino que ese convento en particular era solo para indígenas. O sea, era un convento para la feminidad, pero para la feminidad indígena. Estoy hablando del convento de Corpus Christi. Aquí lo pueden ustedes ver a la derecha en la pantalla. Ustedes lo deben conocer. Si conoce la Ciudad de México, es el único edificio del siglo XVIII que subsiste en la actual Avenida Juárez. Enfrente, paradójicamente, del hemiciclo a Juárez, ahí está el convento de Corpus Christi, fundado por el virrey Baltasar de Zúñiga, marqués de Valero, un virrey soltero, una historia muy interesante. Bueno, él quiso, en acción de gracias o haber salvado la vida un jueves de Corpus de 1718, fundar un convento dedicado a la advocación del Santísimo Sacramento. Entonces, ese es el convento de Corpus Christi. Pero como ya una monja de otro convento de San Juan de la Penitencia le había insinuado al virrey que sería bueno que se fundase un convento junto al Calvario, pues el virrey dijo, déjemelo pensar, y luego se le ocurrió la idea, bueno, voy a hacer un convento, pero no hay donde dice la monja, voy a hacer un convento ahí enfrente de la Alameda y lo voy a dedicar a la nobleza indígena. O sea, mujeres, pero indígenas, pero mujeres indígenas de noble extracción. Bueno, en ese convento también estuvo Boturini. Y este es un documento que es, queridos amigos, me parece una de las principales contribuciones en mi capítulo para la enciclopedia del maestro Valle, porque son unas diligencias de Boturini, dice él, que hice por encontrar los mapas y historias mexicanas. Es un manuscrito autógrafo y solo son 2 paginitas, queridos amigos, que está custodiada en la Biblioteca Pública de Nueva York y forma parte de los muy ingentes monumentos guadalupanos. Pues sepan ustedes que esas 2 hojitas yo las reconozco muy bien porque conozco la letra de Boturini, nos hablan de unas pesquisas que hizo Boturini en ese convento que le llevaron también a Juan Diego, ¿no? Y se los voy a mostrar, queridos amigos, con unas paleografías que tengo yo aquí, que es lo que está escrito en este pequeño espacio al final de este folio. Reitero, maestro Valle, que este documento, creo yo, nunca se había fotografiado a color en obra alguna. O sea, está aquí presentado por primera vez a color y pertenece a los monumentos guadalupanos de la New York Public Library, serie 2, volumen 1. Es el folio 20 recto. Usted lo puede consultar y ahí puede usted ver cómo Boturini va a este convento donde sabe que hay nobleza indígena femenina y pregunta sobre Guadalupe. ¿Y qué es lo que le dice esta monja que ahorita vamos a ver quién es? Le dice que debe interrogar Boturini a don Juan Agustín, platero en la alcaicería, a quien su tío, el clérigo don Joseph, había dado una memoria en mexicano de Nuestra Señora de Guadalupe. Y también me dijo que el actual gobernador de Guadalupe, un tal Camacho, era descendiente de Juan Diego. ¿Eh? Es decir, va Boturini a este convento y se entrevista con quien en ese momento era la, eh, la abadesa. La abadesa de este convento, aquí la ven ustedes en la pantalla, este es un retrato de la monja con la que él se entrevistó, es la monja, la célebre monja Chimalpopoca.
cuya pintura se custodia en el Museo Nacional de Historia y en el Castillo de Chapultepec. Vean ustedes esta hermosa pintura en la que esta mujer, que era descendiente del señor de Tacuba, aparece vestida con todo el boato de su nobleza indígena. Bueno, esta mujer le dio pistas a Boturini y le dijo, vaya usted y entreviste a fulanito de tal allí en la alcaicería, pero vaya usted allí a Guadalupe e entrevístese usted con Camacho, que es el gobernador de Guadalupe, y él dice, es descendiente de Juan Diego. O sea, en este momento, Boturini no dudaba tanto como después iba a dudar de la supuesta descendencia de Juan Diego. Pero este es un hecho que yo desconocía. Yo desconocía que Boturini hubiese estado en Corpus Christi y se hubiese entrevistado con doña Juana Manuela Cortés Chimalpopoca, abadesa de este convento, y que esta abadesa le hubiese dicho a Boturini que buscase elementos genealógicos en torno a Juan Diego. Es decir, Juan Diego nos aparece en la edificación del edificio histórico boturiniano en innumerables e importantes ocasiones. Dice Boturini, esto está relatado con detalle en mi capítulo, él dice que siguió las pistas, las pesquisas, realizó las pesquisas que le había sugerido esta monja, la monja Cortés Chimalpopoca, pero que no había podido encontrar estos documentos y que tampoco pudo él hallar elementos que hablasen de la descendencia de Juan Diego. Por eso, cuando años después, en 1739, insisto, la monja, otra monja que profesó en ese convento de Corpus, la monja María Jerónima Escalona y Rojas, la monja María del Sacramento, decía que era descendiente de Juan Diego, entonces ya Boturini, que tenía ya muchos documentos, que se sentía ya realmente el gran historiador de la causa guadalupana, él dice, no, que no me vengan a decir ahora otra vez las monjas que busque yo descendencia. ¿Por qué? Porque tengo un testamento que dice que Juan Diego murió virgen. Pero ya les he dicho a ustedes, no dice eso el testamento. Era un error de Boturini. O sea, él estaba de por sí ya prejuzgado contra cualquier indígena que dijese que descendía de Juan Diego. Por eso va a escribir, esta carta también está en mi capítulo, va a escribir una carta furibunda al aldeano y gobernador de la Mitra, don Alonso Moreno y Castro, y le dice, llamen a comparecer a todas esas monjas mentirosas que con testigos falsos dicen que descienden de Juan Diego, porque a mí me consta por el testamento que acabamos de mostrar que Juan Diego murió virgen. No dice eso, reitero, amigos. No dice que Juan Diego muriese en esa condición. Dice que murió su esposa, María Lucía. Entonces, pide en esta carta, que pueden ustedes consultar original en el archivo de la Basílica de Guadalupe, él pide que sea llamada a cuentas la monja Escalona, que sea llamado su hermano, que se recoja la Gaceta de México, porque ese era un infundio que se estaba lanzando a la memoria del venturoso Juan Diego. Entonces, amigos, estos tres elementos, estos tres documentos que les acabo yo de mostrar, pues a mi modo de ver son el disparador de toda esta infatigable búsqueda de documentos que Boturini emprendió. ¿Qué quería hacer Boturini, amigos? Y yo con esto termino mi, mi conferencia. Él lo que quiere es coronar a la Virgen. Por eso él necesitaba remitir a, a Roma todos estos papeles, todos estos documentos
porque allá se lo exigían, allá se lo exigían. Y él pudo, como estoy yo ahora mostrándoles a ustedes, reunir una gran cantidad de documentos. Pero eso, amigos, a la postre, labró em, la ruina de Boturín, ¿no? Porque sabido es que apenas 2 años de su arribo a la Nueva España, estamos hablando 1736, 1737, movido por ese especialísimo amor a la Virgen de Guadalupe, de quien había quedado prendado, Boturini, antes que nadie, pensó en coronar a la Celestial Señora. Por eso muchos de estos documentos guadalupanos que había reunido acompañaron una solicitud que él dirigió a Roma en julio de 1738. El Cabildo de la Basílica Vaticana comunicó al arzobispo de México su venia, eso fue en 1740, con la instrucción y con el método, esto lo narra el padre López Beltrán, con que debía practicarse la ceremonia de coronación. La Real Audiencia incluso concedió pase al documento en 1 de marzo de 1742. Pero como he dicho hasta el cansancio, ese noble afán inició la desventura del caballero italiano, porque él estaba tan emocionado que se dio a los preparativos para coronar a la Virgen, para tan gran acontecimiento, pero él no tenía los permisos. De eso es lo que iba a argumentar el Consejo de Indias, no tenía los permisos, por eso prohibió lo que ya había sido autorizado en Roma. O sea, era una cuestión legal, ¿no? En circunstancias meramente legales, como su nada clara condición de extranjero. Y como no tenía licencia, él mismo lo declara en el documento que hemos leído al principio, él no tenía licencia para pasar a Nueva España, pues lo encarcelaron, ¿no? En 4 de febrero de 1743 y le incautaron todos estos documentos. Fíjense ustedes, hemos visto solo 3 piedras juandieguinas, uno está en el Museo de la Basílica, otro está en la Biblioteca Pública de Nueva York y otro está también ahí en la colección de monumentos guadalupanos. Y hay otros más en la Biblioteca Nacional de Francia, gracias a esta incautación documental. Incluso en su momento debió el caballero Boturini reconstruir de memoria en la prisión el catálogo de su museo indiano, ¿no? En lo que trabajó tanto en reunir y de lo que estaba tan orgulloso. Decía que era su única hacienda. Irónicamente, esa incautación de papeles de Boturini haría posible, como antes, siglos antes le había pasado a Fray Bernardino de Sahagún con su Códice Florentino, que muchos de esos papeles lleguen ahora a nuestros repositorios, a nuestras bibliotecas del mundo, donde se han salvado de la destrucción. Pues si estuvieran en las bibliotecas de Lina, ya seguro ya ni los podríamos consultar o quién sabe que ya se desapareció este documento, ¿no? Pero no, están en Nueva York, están en Francia, gracias a este envidioso secuestro de los papeles de Boturí. La Virgen de Guadalupe, con esto termino, sería coronada, ustedes ya saben, hasta 1895, o sea, 157 años después de que este caballero Boturini, un caballero de otras latitudes, concibiera tal distinción para la celestial señora. Pero ese ya es otro tema, ¿verdad? Es otra historia, la historia de la coronación. Pero lo que yo quería mostrarles a ustedes es que ese afán de la coronación de la Virgen de Guadalupe inició esta recopilación de documentos. Y esos documentos fundamentales que están en el cimiento del edificio arquitectónico guadalupano de Boturini tienen que ver con el vidente del Tepeyac, tienen que ver con el visionario de María de Guadalupe, que es el indio Juan Diego.
una pintura, un testamento y unas diligencias, todas las cuales concurren en la figura de el indio Cuauhtlatoatzin.